Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La escritora y periodista venezolana Ingrid de Armas acaba de publicar El azul de Isfahán, novela dedicada al público juvenil con la que nos transporta al Asia Central de la segunda mitad del siglo XIX, donde la invasión rusa plantó la semilla del integrismo islámico. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria como periodista y escritora, Ingrid de Armas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes, Jordi, y gracias por la invitación. No, es un verdadero placer, de verdad, tenerte aquí entre nosotros en estos estudios de Radio Francia Internacional. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Venezuela, donde vas a realizar estudios literarios, pero va a ser aquí en Francia, en París, en la Sorbona, donde vas a hacer un doctorado sobre literatura venezolana. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te trajo a Francia? Me trajo a Francia el hecho de haberla conocido durante varios viajes precedentes, viajes completamente turísticos, y digamos que me gustó. Y cuando se me presentó la ocasión, bueno, pues la aproveché. Aproveché mi año sabático y me vine a hacer teóricamente estudios de francés, aprender la lengua francesa. Me inscribí en la Sorbona y, bueno, en cosa de un mes estaba haciendo ya la primera fase del doctorado, que no estaba en mis planes. Y no solo empecé el doctorado, sino que lo continué, y ello exigió mucho tiempo. Y ya me ves, Jordi, todavía estoy aquí. Estudiar en la Sorbona es como estudiar en un mito, ¿no? Casi. Efectivamente. Cuando digo París me gustó, París ya lo trae uno en la cabeza para los latinoamericanos, tú bien lo sabes, es un mito. Y bueno, la ocasión, la gran oportunidad de vivir en el mito, bueno, no podía desperdiciarla. Vas a trabajar, Ingrid de Armas, como corresponsal en importantes medios televisivos mexicanos. ¿Con qué dificultades te has encontrado para explicar Francia a un público mexicano o América Latina? Te podría decir que en realidad no he encontrado dificultades. En México, y el público mexicano en general, pues está muy, muy bien informado, muy al día, y como se trata de directos constantemente, hay preguntas por parte del conductor del programa, desde luego, cosas que no están muy claras. En cuanto a los acontecimientos específicamente se refiere, pero el panorama de información está muy claro en México sobre absolutamente todo lo que pasa en Francia. Explicar el problema de los chalecos amarillos no es fácil, ni siquiera aquí en Francia. Efectivamente, pero se sigue la actualidad día a día y bien, están en perfecta capacidad de explicarse el movimiento. Imagino que tu actividad de periodista te ha llevado a viajar por el mundo entero, ¿no? ¿Ahí nace tu pasión por el viaje? No. Efectivamente, como periodista, todo el mundo se imagina que hay viajes. Una actividad de periodista está asociada al viaje. Bueno, pues no. De hecho, mi viaje es aquí en Francia. Vivo en Francia y hablo de Francia. Soy corresponsal para diferentes medios en Francia para referirme, explicar, discutir la actualidad francesa. Los viajes son iniciativa personal. El gusto por, otras culturas, siempre ha sido así. En 2010, Ingrid, publicas tu primera novela para adolescentes, se llama Marejalvar, la ciudad de las caravanas. Imagino que la escribes después de un viaje por Asia Central, ¿no? ¿Me equivoco? No, no te equivocas. La escribo después de un viaje a la región más al occidente de China, el Xinjiang, y de un largo viaje de un mes a Kashgar, una ciudad mítica para todos los viajeros, una ciudad a la que no se tuvo acceso durante mucho tiempo, y bien, estar en Kashgar era también estar en un mito, un poco en el sueño, y cuando regresé, pues escribí una ciudad y un país imaginario. El nombre de Marejalvar no quiere decir nada.
Es una palabra inventada, pero detrás de Marez Alluar se esconde Kashegar. ¿Cuáles son las condiciones de viajes a esas regiones tan remotas, inhóspitas, me imagino? Y además, siendo mujer, no debe ser fácil. No hay ninguna dificultad en especial para las mujeres. Utilizo a menudo los medios de transporte públicos, autobuses de una ciudad a otra, así que a veces nos toca viajar con la gente del país, la gente a nivel popular, a veces campesinos, y realmente son ocasiones extraordinarias de entrar en contacto con la población. ¿Nunca te encontraste en situaciones delicadas o difíciles? Siempre hay el riesgo de situaciones delicadas, difíciles. Sí me ha tocado estar en medio de conflictos. Me tocó, por ejemplo, en Cachemira estar en el momento que estalló el conflicto. Y bueno, hay detalles, hay anécdotas, bueno, no es el momento de contarlas, pero sí puede suceder a un viajero que tiene un gusto particular por estas comarcas un poco exóticas, vamos a decir. Cuéntanos qué es lo que te fascinó del Asia Central. ¿Sus gentes, quizás? Todo, Jordi, porque hay detrás una historia fascinante, llena de leyendas. Piensas en las invasiones de los mongoles, piensas en Genghis Khan, Tamerlán, y cuando llegas a aquellas ciudades donde vivieron, donde protagonizaron toda una cantidad de hechos históricos archiconocidos, bueno, llegas, conoces los lugares donde vivieron, y es fantástico, indudablemente. Y hasta Marco Polo pasó por ahí, ¿no? Sí, por supuesto, y un gran viajero español, Ruy de Clavijo, que escribió una crónica magnífica en español, fue enviado por el rey de Castilla, aproximadamente en el siglo XV, y bien, es extraordinaria la descripción que ya en esa época hace el cronista español de Samarcanda. Ruiz de Clavijo. Exactamente. Cuéntanos cómo nace la idea de escribir El azul de Isfahán. ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde sale la idea? Bueno, así como te contaba, de dónde me salió la idea para escribir Marez Alluar, exactamente, visitas en la región. Y bien, cuando uno va de un lugar a otro, personalmente voy tejiendo historias en mi cabeza. Me imagino que tal lugar estuvo habitado en una época por determinado tipo de personas y allí les voy poniendo nombre, apellido, y luego viene la acción, la interacción entre personajes, y luego al regresar escribo. Por supuesto, es una novela de ficción, pero basada firmemente en hechos históricos. Desde luego, la ficción, por supuesto, juega mucho con un fondo histórico, y se nutre esa ficción del fondo histórico. Ingrid, ¿es cierto que allí nacen las escuelas coránicas con esos estudiantes de religión que se van a convertir más tarde en los talibanes allí en Afganistán? En esa región, sí, desde luego, es algo sumamente viejo, sumamente antiguo. En la región, las escuelas coránicas, por supuesto. Y luego, en la época de los rusos, hubo muchas prohibiciones, y en la época de los soviéticos posteriormente también. Por ejemplo, prohibir el uso del velo islámico a las mujeres, lo que ocasionó grandes conflictos en lo que hoy es Uzbekistán, por ejemplo. Y eso no ha terminado todavía. Precisamente uno de tus personajes en la novela es una chica que le gusta la joyería, diseña joyas y no las puede vender. Tiene que ser su padre quien las vende en su nombre, ¿no? Porque una mujer no puede trabajar, no puede crear. ¿Has conocido a gente con esas características? Es decir, he conocido gente que no es que no pueda trabajar, pero mujeres que no pueden estar presentes de una manera ostensible y ostentatoria en un mundo masculino. Por ejemplo, el bazar. El bazar es una zona de hombres. En el bazar hay mucho poder y no es una zona femenina. ¿Has podido pasar por algún bazar por allí? Ah, muchos, muchos.
muchísimos. Vestida de hombre, por supuesto. Extraordinarios. No, vestida de hombre no es necesario en nuestros días. Esas escuelas coránicas son el germen de la disputa mayor de la humanidad, ¿no? Son dos visiones completamente opuestas del mundo. Una es integrista, evita la música, los placeres. La otra no, la otra hay un Islam mucho más moderado, mucho más tolerante, ¿no? Sí, desde luego, siempre ha habido dos corrientes, dos tendencias en el Islam y naturalmente a eso asistimos todavía. Y en las zonas donde el chiismo domina, no hay el horror de la imagen humana. Mientras que en el sunismo, pues sí, los sunitas condenan la representación humana. Desgraciadamente, la política se ampara de esas ideas. Los norteamericanos apoyaron a los talibanes al principio, cuando la guerra con Rusia en Afganistán. Sí, efectivamente es así. Los vaivenes de la política internacional determinan que se apoye una tendencia u otra según las conveniencias, en fin, de las fuerzas que entran en juego en esas regiones tan atormentadas de una historia sumamente difícil, terrible. Estamos viendo el mapa de la región. La India británica no está muy lejos tampoco, ¿no? No, está sumamente cerca y allí estás viendo a la derecha, al norte de Pakistán, entre Pakistán y lo que hoy es Tayikistán, una especie de lengua de tierra que es el corredor de Wakhan. Es una creación artificial para que los dos imperios en el siglo XIX no tuviesen fronteras comunes. Y bien, cuando te paseas en toda esa frontera de Tayikistán, por ejemplo, estuve allí todo el año pasado, bueno, estás en un río, el río Pianch, que después se transforma en el Gran Oxus, el río mítico de Alejandro el Grande, y en una orilla estás en Tayikistán y la otra orilla es Afganistán. Y hay familias que viven de un lado y otro. La ciudad donde sitúas la acción de tu novela es Kokand, está justo ahí en ese pequeño istmo, ¿no? Es la ciudad más grande de la región. Está más al norte. Allí tienes Uzbekistán, en azul. Está, digamos, a la derecha de tu mapa, hacia el este. Allí se encuentra Kokand, ese es el valle, la provincia de Fergana. Cuéntanos, hablando del título de tu novela, ¿qué es el azul de Isfahán? Para la gente que no la haya leído todavía. Es el descubrimiento por uno de los protagonistas del libro de una fórmula antigua que se había perdido de dar un tono muy particular a las cerámicas y, por supuesto, a las cúpulas de Isfahán, y luego transporta lo que fue un secreto en Isfahán a su ciudad, a Kokand, y ya allí en Kokand va a crear cerámicas magníficas. Ese secreto, para no desvelarlo, es el polvo de zafiro, ¿no? Para no pero no me cuentes la historia, Jordi. Ese polvo era tan caro que por eso se abandonó, ¿no? Se abandonó y el artista consiguió otra fórmula, sin que llegara a los niveles de costo de la antigua fórmula, pero que no tenía en el fondo nada que envidiar a esa antigua fórmula, y hace algo magistral en su ciudad natal. Esas cúpulas son fantásticas, las describes. ¿Has vivido la experiencia de llegar a la ciudad y verlas de lejos con la bruma naciente? Efectivamente, cuando llegas a Isfahán es una visión casi onírica, diría yo. Todas esas cúpulas, todos esos colores, todos esos tonos de azul. Pero no solo en Isfahán, tienes a Samarcanda, por ejemplo. Son ciudades magníficas con cúpulas azul. La guerra las ha respetado todavía, ¿no? ¿O no? Están allí todavía. No la guerra, sino las guerras desde hace siglos. Allí están.
Tu novela es una novela dedicada al público juvenil, Efectivamente. pero una novela de aventuras. Es una novela de aventuras que puede ser leída por los mayores, por los menos jóvenes como yo, por ejemplo, ¿no? Si pudiste llegar hasta el final, bien, parece que sí. Parece que sí se puede leer a una edad que no es precisamente juvenil. Hablemos de la edición, la has editado en la plataforma Amazon. ¿Cómo se edita una novela en Amazon para la gente que nos está escuchando? Bueno, es algo muy simple, pero pese a esa simplicidad hay que conocer un poco de informática, hay que conocer la lógica de los programas informáticos. Y ellos te proporcionan ese programa informático en Internet gratuitamente, sin necesidad de cargarlo en tu computador. Lo vas llenando progresivamente con todos los datos. Avanzas, retrocedes, borras, lo dejas como borrador, hasta que logras culminar y ya puedes lanzarlo a la plataforma. Determinas una fecha y a partir de esa fecha automáticamente la plataforma lo incluye en su catálogo. Digamos que bien, hay que asesorarse un poco, tal vez, fue mi caso, con personas más duchas que yo en estos programas informáticos. Pero se va aprendiendo y es sumamente sencillo, en fin de cuentas. Es una manera de sacar al mercado libros que nunca verían la luz, quizás, ¿no? Tal vez. Y bien, hay quienes dicen que este sistema puede matar a los pequeños editores, pero como comentábamos el otro día, es muy positivo para los escritores que no encuentran editor. Si tu libro tiene éxito, puede ser editado por cualquier otro editor. Sí, los derechos son míos y yo determino en qué momento puede ser editado por otra persona o no, y por supuesto si me conviene o no. En cuanto al aspecto financiero, Amazona da un porcentaje bastante interesante a los autores, el 70%, y Amazon queda con el 30%. Lo que no está mal. En fin, pues ya lo saben, El azul de Isfahan, novela de la escritora venezolana Ingrid de Armas, ha sido editada en Amazon, donde sin problemas seguramente podrán encontrarla. Muchísimas gracias, Ingrid, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que agradezca los esfuerzos de Vanessa Loiseau y de Suel Kedir, quienes han estado detrás de los cristales al mando de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Gracias a ti, Jordi, por la invitación. Un placer. A ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.